Hola, soy la doctora Maru y esto es Medicina Disidente, el podcast de Medicina Tudela, un espacio donde hablamos sobre lo que nos duele. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenidas. Hola Ada, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotras un día más. Hoy estamos con una invitada muy especial, que es Ada, que es psicóloga especializada en el acompañamiento del dolor crónico y en procesos de enfermedad y que además convive con dolor desde hace unos 8 o 9 años. Ada y yo nos hemos conocido, como en otras ocasiones he comentado por aquí, a través de Instagram, donde la pueden encontrar como Ada Psicodolor. Luego igual se los vamos a dejar en la descripción. Le he hecho esta invitación que hermosamente ha aceptado a venir a conversar sobre el título que le hemos puesto al episodio, que es Acompañar al dolor, ¿no? Ada es una Ujú. persona además muy entusiasta, muy curiosa y que le encanta bailar, y todo esto lo pueden comprobar cuando la sigan porque no deja espacio para el aburrimiento. ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad que me siento muy honrada de estar aquí, de que hayas querido, pues, darme un espacio en tu rinconcito. Y qué presentación más guay. Y nada, pues encantada de estar aquí un ratillo, de hablar y ojalá de aportar a la gente algo. Seguro que sí. Vamos a ir al lío de una vez, conversando un poco sobre el dolor, Ada. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención sobre tu trabajo de divulgación es que siento que, además de que hablas en primera persona, pues también hablas desde esa voz, ¿no? De psicología de acompañamiento del dolor, que por lo menos en mi entorno no es tan común, ¿no? Entonces, si nos pudieras definir un poco qué es el dolor, cómo ha sido tu historia con él, lo que nos quieras, o sea, lo que nos quieras compartir, ¿no? Y cómo lo acompañas en las personas que vienen a tu consulta. Ujú. Vale, pues. No sé si irme a la definición clásica que tenemos hoy en día de la Asociación Internacional de Dolor, o si decir que es que todos sabemos lo que es el dolor, ¿no? El dolor es Ujú. una experiencia desagradable y ya yéndome un poco a la definición, una experiencia tanto sensorial como emocional, ¿no? Ya lo define la propia Asociación para el Estudio del Dolor con esa parte de tiene una carga emocional muy importante y que puede estar asociado a un daño en el tejido o no. No tiene por qué Ujú. estar presente, ¿no? Pero a mí siempre me encanta recalcar porque, por desgracia, una de las cosas que más vemos es la incomprensión, el sentirte que te lo inventas. La gente viene pues con mucho trauma médico, muy sintiéndose muy poco creída, ¿no? Entonces, que el dolor siempre es real. La persona que dice que está teniendo dolor, tiene dolor. Y, por ejemplo, compañeras mías que llevan una trayectoria muy amplia acompañando a personas con dolor desde la psicología, me cuentan que esos casos de inventárselo, ¿no? Facticios son anecdóticos, y es que no se ven. Yo no lo he visto de momento. Qué interesante, ¿no? Así- Porque cuando lo estudias en el esquema médico, pareciera que es muy común, ¿no? El fingir el dolor. Y eso lo demuestran las consultas médicas, ¿no? Porque la gente va y no. Tú dices que no, todos sabemos lo que es el dolor, pero pareciera que no, porque pareciera que si no tienes un tobillo roto, no te puede doler el tobillo, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido tu historia personal con él, Ada? Si nos quieres contar, o por lo menos es contarnos por qué has tomado esta decisión de acompañar el dolor, ¿no? O sea, ¿por qué esa, particularmente el dolor? Pues mira, mi historia personal con el dolor está totalmente marcada por la incertidumbre y es Mm. que al hablar por mí, hablo por todas las personas a las que acompaño, porque es que son temas que se repiten siempre. Está muy marcado por la incertidumbre y por la invalidación, ¿no? Por sentirme que nadie quería coger mi caso, que lo veían como un caso complejo, que nadie sabía qué hacer, que parecía que nada funcionaba, que no se veía nada claro. Entonces, pues
Así un poquito resumidamente, pues el dolor llega a mi vida hace eso, unos 8 o 9 años y me limita, ¿no? Me limita la vida completamente. Yo tenía una vida normal de una persona joven empezando la juventud y de pronto pues no puedo andar más de 5 minutos, es un dolor constante en todas las posturas, me cuesta ducharme, me cuesta muchísimo ir a la facultad. Bueno, más adelante incluso tuve que hacer un año a distancia. Me limita mi vida por completo, ¿no? Y empieza ese peregrinaje médico y de profesionales interminable que no dan con lo que tienes y tu vida inevitablemente empieza a girar en torno al dolor, porque es que es algo que tienes ahí las 24 horas del día que te afecta a todos los niveles y anímicamente muchísimo, ¿no? Y que te está impidiendo hacer todo lo... Antes decíamos, ¿no?, que me encanta bailar, es lo que más me gusta en esta vida, ¿no? Mm, Pues te está impidiendo hacer lo que más te gusta en la vida, te está impidiendo, pues, incluso prepararte algo rápido de comer, te está impidiendo incluso disfrutar de una conversación, porque cuesta prestar atención cuando el nivel de dolor es súper alto, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a afectar? ¿Y cómo no te va a haber afectado psicológicamente? Y bueno, cuando vas encontrando respuestas, cuando vas encontrando profesionales actualizados y que entienden lo que es el dolor crónico, ahí es cuando empieza un poquito a ver la luz, ¿no? Incluso aunque no te den garantías de si el dolor va a desaparecer, aunque no tenga una varita mágica, ¿no? mm. Pero ¿por qué decido yo dedicarme a acompañar a gente? Pues precisamente porque desde la psicología había una falta enorme. Yo veía una falta enorme de profesionales que supieran lo que era el dolor crónico. Yo llegaba a psicóloga, a una psicóloga que me acompañó en otra etapa de mi vida y me decía, Ada, es que lo tuyo no es psicológico, es que no sé qué hacer contigo, ¿no? Con toda su buena intención, pero no tenía ni idea del dolor. Yo en toda la facultad de medicina, incluso a profesoras especializadas en investigar sobre dolor, Mm. les preguntaba y nadie se atrevía tampoco a decirme si, por ejemplo, incluso los psicoanalistas, ¿no? No se atrevían a decirme que pudiese venir por algo más psicosomático. Y entonces te sientes en tierra de nadie y que ni siquiera dentro de tu propio gremio y dentro de gente que está investigando sobre dolor desde la psicología, no te saben recomendar profesionales clínicos que se dediquen a ello. Wow. Y bueno, me costó la vida, pero al final de forma online conseguí una psicóloga especialista en dolor y fue un antes y un después brutal, ¿no? A nivel emocional, a nivel de sentirme acompañada, de empezar a comprender, empezar a tener herramientas para ir gestionándolo. Y por eso, pues yo dije, quiero ser esa figura que yo no tuve y que veo que hace tanta falta a tanta gente. Sí, ¿no? De hecho, ese era uno de los puntos que yo te decía cuando preparábamos que íbamos a hablar hoy. Yo te decía, me encantaría que contaras cómo te has convertido como en la psicóloga que tú misma necesitaste, ¿no? Al final esa es Sí. parece que esa es un poco la historia, ¿no? Porque pregunto, Ada, ¿tú crees que, o sea, es decir, cuando dices que recibías invalidación, por ejemplo, en el sistema médico, ¿no? Me llama Ujú. la atención que es la primera vez que escucho, porque creo que es la primera vez que hablo de dolor con una psicóloga que maneja sobre esto, ¿no? Que yo tampoco soy una especialista médica en dolor, pero sí es un tema que me interesa mucho porque es que mis pacientes en su totalidad conviven con dolor y me ha tocado, te guste o no, pues sea lo que estudiaste o no, o te actualizas y te informas o te vas a quedar sin herramientas, ¿no? Em, me llama la atención que primera vez que escucho, ¿no? Que alguien me dice, hablando de dolor, es que yo iba al psicólogo y me decían que lo tuyo no era psicológico, ¿no? Cuando normalmente del lado médico lo que escuchamos es que esto es psicológico y que es el psicólogo quien te tiene que ayudar. ¿Tú sientes que recibiste ese tipo de invalidación en el sistema médico en algún punto de hacerte pensar o sugerirte que esto estaba en Sí, en tus emociones? Un gran sí, sí, sí. sí, por supuesto. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que yo, pues, abierta a todo, a todo. Incluso me mandaron a un psiquiatra y yo fui a un psiquiatra y me dijo que, bueno, me mandaron a un psiquiatra diciendo que a lo mejor lo que me pasaba era que tenía histeria en 2020, bueno, Madre mía, 2010 y algo. Freud revivió.
De verdad, madre de Dios. Ya me veía yo en una bañera de hielo ahí en tratamiento. Y nada, aún así fui al psiquiatra y me dijo, es que no puedo ayudarte. Entonces, incluso, claro que por parte del sistema médico me da mucha pena porque hay muchos profesionales también con muchas ganas de ayudar. También, por ejemplo, acabamos casi todos, o muchos, acabamos de vuelta con nuestras médicas de cabecera porque no saben Ujú. qué más hacer con nosotros en las unidades del dolor, ¿no? Y, por ejemplo, mi médica de cabecera se acaba formando en dolor crónico y sigue y tiene muchísima buena intención. No Qué todos los bonito. profesionales son así, ni mucho menos. Pero por desgracia, pues no sé si tú también que tienes tantísimos pacientes con dolor, pues casi todos, o por no decirte todos, venimos con malas experiencias, ¿no? Y con Sí, que a mí, por ejemplo, me hayan llegado a hacer sentir tonta y a haberme dicho, pero es que no entiendes que es que tú lo que necesitas es relajarte, pero tú sabes lo que es una neurona. Es que me acuerdo que me dijeron esa frase y yo, pues sí. mira, he estudiado un año de medicina, soy psicóloga, yo qué sé, algo, algo sé de neurona. Buah. Sí, mi experiencia del trauma médico es, porque además, bueno, es un drama, ¿eh? Porque además cuando tú recibes a alguien que ha pasado por trauma médico y eres médico, primero que no tienes formación, o sea, lo que yo sé de trauma lo sé porque lo he vivido yo y me ha tocado a mí, para entenderme a mí misma, adentrarme en el mundo del trauma, ¿no? Y formarme y tal, pero en la carrera, quiero decirte, nosotros, esto ni siquiera, nada, 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 ni siquiera decirte qué es el trauma y de la esfera psicológica mucho menos, ¿no? En todo caso, algunos rasgos hay de psiquiatría, súper patologizantes y tal, pero también como muy, muy escasa la formación, ¿no? Y claro, es un Sí, lío porque es también como desenmarañar el trauma para tú poder ayudar al otro. Y eso era justo lo que te quería, ¿no? Como la pregunta que te iba a hacer, como si efectivamente hay un componente emocional del dolor, que como hemos dicho en otros espacios, no sabes qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Primero vino el dolor y luego entonces vino el impacto emocional, eh, o hay un impacto emocional que conlleva dolor y cuando realmente ves la fisiopatología, no, esa pregunta no es necesario ni responderla, porque cuando hay dolor, el circuito pasa por las emociones, pasa por el sistema límbico, o sea que así sea un dolor concreto de que tocaste algo caliente y te dolió, eso generó o sea, una impronta emocional, ¿no? sí. Entonces, te preguntaría si acompañando el dolor, ¿no? O con una psicología informada en dolor o formada, ¿no? En dolor, ¿crees que sí puede haber una mejoría de ese circuito, un reentrenamiento, si nos puedes contar? Claro. Como tú bien dices, bueno, muchas veces no se sabe qué fue antes el huevo o la gallina. Mm. Hay otras veces en las que intuyes, ¿no? Y a lo mejor te llega una persona con mucha historia de trauma. Pero luego también, aparte de que el dolor pueda venir de un hecho traumático y desde ahí se desencadena, que he tenido casos así, luego también se generan nuevas memorias en relación al dolor, ¿no? Como tú dices, que en cuanto experimento dolor, se están activando áreas cerebrales y se están generando recuerdos y vías tanto emocionales como de pensamiento y de conducta, que luego hay que tratar también. Entonces, he tenido, ahora volvemos un poquito a eso que me has preguntado exactamente, pero hay casos en los que a lo mejor trabajando un componente, en los que trabajando trauma, trabajando incluso sin irte a técnicas súper específicas, trabajando que la persona se sienta más segura en su día a día y en su vida y que tenga un propósito de vida, ha desaparecido el dolor, ¿no? Que yo me quedo como, wow. Pero la gran mayoría sí que va generando también como ese aprendizaje en torno al dolor que apareció en su vida y entonces hay que ir viendo cómo, cómo ir disminuyendo el miedo, cómo ir enfrentándote poquito a poco a todo eso que sí que te va dando miedo. Vamos a bajarlo a algún ejemplo. Pues a lo mejor a mí me empezó el dolor mientras corría un día por el parque. Entonces a lo mejor todo lo que se parezca a correr me desencadena dolor. O el propio pensamiento o al ver un vídeo de alguien corriendo o el parque, ¿no? Es más probable que se me activen ahí esas memorias de dolor. Entonces, pues va a hacer falta un trabajo de exposición también. Em, Luego, pues
toda la parte de mindfulness, toda la parte de grounding, de volver al cuerpo, toda la parte de activación del nervio vago. Hay un montón de formas de hacer que esa reactividad de, y no me quiero ir tampoco a términos muy específicos, sino tú me vas ayudando a bajarlo, que se entiendan, ¿no? Sí, sí. Pero hay muchas formas, digamos, de que nuestro sistema nervioso se vaya relajando, se vaya volviendo a estabilizar, porque de alguna forma es como que se vuelve muy hiperreactivo a todo, ¿no? Ujú. Según el Sí, caso. yo a veces para eso que dices de que me gusta ¿no? Como de bajar ese nivel técnico, a mí me gusta ahora dar como dos contextos, no sé si a lo mejor te resuenan, ¿no? Uno es que cuando tratamos de comprender cómo percibimos el mundo, ¿no? Es como si nuestro sistema nervioso fuese una autopista, ¿no? Que sube y baja, o sea, con carriles que suben y carriles que bajan de nuestra periferia a nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, claro, con las carreteras que suben percibimos la información, ¿no? Y con las que bajan, pues nuestro cerebro procesa una respuesta y la envía a la periferia, ¿no? Entonces yo siempre digo, o así se lo trato de explicar a mis pacientes, la medicina occidental, simplista, ¿no? De la productividad, etcétera, nos ha hecho o ha vendido el mensaje, y que incluso los médicos así lo concebimos a pesar, porque es que en la carrera lo que estudias de dolor es nada, o sea, es solamente, bueno, neurofisiología del dolor, punto, eso es una unidad de neuro dentro de fisio, o sea, no, quiero decir, no lo estudias a profundidad, ¿no? Inclusive las unidades del dolor muchas veces parten del principio de que el dolor es como una autopista que tiene un carril de subida y un carril de bajada, y ya Sí, está, ¿no? Y es sí, como, bueno, sí, los centros del dolor son el hipotálamo y ya está, ¿no? Una zona específica del cerebro. Cuando en verdad estudias la vía neuroanatómica, es como si fuese una carretera, o sea, una autopista de cuatro carriles que suben, cuatro carriles que bajan, 350 pueblos donde esa autopista sale y vuelve a entrar, ¿no? sí, Entonces, claro, tú puedes tener relaciones de olores con dolor. Puedes tener relaciones de sonidos con dolor. Tiene lógica anatómica que totalmente. alguien diga, por ejemplo, que un destello de luz le duele. Eso tiene sentido porque hay neuronas que conectan la vida del dolor con la vía visual, ¿no? Esas son las que traemos de fábrica, por decirlo así, ¿no? Las autopistas que traemos de fábrica, pero luego están todas las autopistas que se construyen a lo largo de tu educación. Es decir, al final no somos tan distintos que estos animalitos, ¿no? Que el Pavlov, que si le suena la campana al perro, el perro saliva, pues los seres humanos también tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, al final lo que tú dices, si yo cada vez que salgo a correr me tuerzo un tobillo, pues yo la tercera vez que salga a correr sin torcerme el tobillo me va a doler el tobillo porque ya ahí se estableció una conexión de estas autopistas, como digo, que ya la autopista ahora tiene una salidita al pueblo ¿no? del dolor de tobillo y ya se creó esa correlación y la única manera es tratar de revertirla, que ya hablaremos de eso, ¿no? No sé si esto te resuena contigo como una forma de entender el dolor. Completamente. Lo entiendo de una forma muy similar que va de la mano, Mm, la mm. verdad. Claro, Y todas lo estas que tú técnicas de las que tú hablas al final tratan de que esa autopista no sea el dolor subiendo y repartiéndose por todos esos pueblos, sino tratando de concentrar esos cochecitos a la vía, ¿no? A la vía más tolerable, a la vía más principal, a la vía, o sea, reentrenando que el dolor no se desparrame como impulso nervioso, ¿no? De esa manera, como en todas nuestras, ¿no? Es lo que entiendo, porque tampoco yo soy especialista en la parte psicológica, pero entiendo que todo el grounding, el bajar al cuerpo, ¿no? Tolerar lo somático pasa como por acotar un poco esa respuesta y convertirla en algo más Ujú. simple, podría ser, o más predecible, tal vez es la palabra. Predecir el dolor, madre mía, Ya, eso es ya. muy Sí, difícil, no, ¿eh? no sé qué palabra Pero buscarle, como menos sí que sería, errático, puede ser. yo diría como intentar ir borrando todas esas Eso. vías tan alocadas que se forman, ¿no? Y ya es que si pensamos hasta la neurona inhibitoria y todo lo que hay ahí, pues es una locura. Entonces, ir intentando borrar esos caminitos que vamos aprendiendo que se van Eso. automatizando, ¿no? De llego al parque y ya tengo dolor, ir reentrenando otros nuevos, ¿no? Y a lo mejor ir fijándome, por ejemplo, muchas veces un trabajo de cognitivo también, ¿no? De toma de conciencia, de ir escribiendo, de hacer el esfuerzo Ujú. de ir dándome cuenta de si de verdad cada vez que voy a, por ejemplo, si ir a un parque es peligroso o si tenemos el ejemplo del parque, nos vamos acercando poco a poco, no te voy a plantar de pronto en un parque, vamos a ir a lo mejor primero
al jardín de tu casa, que a lo mejor te recuerda vagamente, pero no tanto, y cuando ya te sientas segura ahí, vamos a ir poquito a poco hacia lo otro. Y se van generando nuevos recuerdos de ya más seguridad. Es que al final, para mí, una palabra clave en el acompañamiento en el dolor es la seguridad. Mm, La seguridad, volver a empezar a tener seguridad en tu cuerpo, que se pierde mucho, ¿no? Empiezas a desconfiar de tu cuerpo completamente. La seguridad de sentirte, e intentar buscar ese entorno y por eso ese entorno que te comprende un poco, ¿no? Por parte de profesionales, por parte de familiares que a veces sí que se implican y se forman un poquito, no siempre, pero a veces sí. Por parte de los grupos de pacientes que son tan importantes. Entonces, al final, todo ese circuito tan loco con tantas autopistas, que no es solo la compuerta de la teoría del dolor que nos enseñan, ¿no? exacto. No es solo el sub y baja ese, pues todo va sumando y todo va haciendo que poquito a poco muchas veces disminuya la intensidad y sobre todo que empecemos, claro, yo entiendo que cuando el dolor es súper intenso, es dificilísimo que no esté todo el rato en un primer plano y por eso también hace falta muchas veces ahí los médicos para ayudar. También es una herramienta más, ¿no? De bajar de modular ese dolor a través de los fármacos. Mm, Y poquito a poco ir consiguiendo que pase a, pues si antes lo teníamos aquí, que pase un poquito más a estar por aquí, ujú, que no esté todo el rato aquí, ¿no? Y que empiece a hacer vida, aparte de, aunque tenga dolor, porque es verdad que la predictibilidad del dolor, no podemos controlar el dolor directamente, ¿no? Yo puedo decirle a la persona que es muy probable que gane calidad de vida. Y es muy probable que el dolor acabe disminuyendo de intensidad, porque es que lo veo día a día, ¿no? Pero yo no se lo puedo garantizar y además ya sabemos que casi toda la información que procesamos a nivel cerebral es inconsciente y todas esas memorias que se van creando, todas esas conexiones y automatismos de tanto repetirse, al final, pues eso se vuelven automáticos, ¿no? Son muy inconscientes. Entonces, es que cualquier día de pronto puedes tener un pico de dolor. Y la cosa ahí está en aprender a no quedarse enganchado en es que estaré empeorando, que habré hecho ya algo mal, que otra cosa que tendemos muchísimo a hacer los pacientes de dolores, a echarte la responsabilidad, a echarte la carga, incluso durante la recuperación. No habré hecho el ejercicio que tenía que hacer, el suficiente ejercicio, no habré hecho los deberes de la psicóloga, no me habré dado los suficientes baños relajantes. Bastante tenemos ya, ¿no? Como para encima. Sí, yo creo que eso que dices es muy interesante porque pareciera, cuando uno lo explica, que entonces el dolor sí se controla psicológicamente, ¿no? Cuando realmente lo que se controla, entre comillas, lo que se regula, son las consecuencias neurológicas que el dolor ha producido, ¿no? Pero no es el dolor en su origen. Ujú. Entonces, es muy distinto que yo, y también farmacológicamente y médicamente, es muy distinto que yo pretenda con un bloqueo de una raíz nerviosa lumbar, poniendo el ejemplo más gráfico, ¿no? Como más matemático, ¿no? Una lesión lumbar después de un accidente de tránsito. Y ahí no hubo trauma, ahí Mm, no hubo el dolor que le encanta a la medicina, ¿no? El dolor que es como uno más dos, cuatro, tres, no sé qué, ajá. ya Va. ves, el Pensar que que yo mejor ese se dolor, trata. claro, pensar que yo ese dolor lo puedo tratar solamente con un bloqueo lumbar radicular, con lidocaína, con corticoides, con el traumatólogo y tal, es ignorar que ese dolor ya estableció una impronta traumática y que a lo mejor más nunca me voy a poder subir en un coche y que a lo mejor más nunca voy a poderme agachar a recoger algo del suelo y me va a incapacitar para trabajar porque solamente la idea de agacharme al suelo me desencadena una crisis de dolor, ¿no? Igualmente es inocente pensar que solo con mindfulness ese dolor lo vamos a poder controlar, ¿no? Entonces, el dolor está allí, es físico. Ojo que la misma definición lo dice, puede ser una lesión que esté o que no esté. Es decir, pudiera ser, por ejemplo, que esta lesión se controle con ese bloqueo radicular o que se opere y se eliminó la fuente del dolor. Pero ¿y qué hacemos con todas esas autopistas y esas salidas de todos esos pueblos que ya se generaron en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, creo que es como, te pregunto, ¿no? ¿Cómo lo vives tú cuando no hay esa interdisciplinariedad, digamos, ¿no? Porque tú sola como psicóloga no puedes tampoco sacar, bueno, no sé, no te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo se vive desde el lado de la psicología?
acompañar el dolor porque no siempre ni lo vas a curar, ni lo vas a, tampoco es un, estás aquí para, entiendo, ¿no? Que tampoco la terapia es, estás aquí para asumir tu vida con dolor y cómo puedes ser feliz a pesar o no del dolor. O sea, eso también es una parte, pero yo me imagino que hay un punto medio de ayuda concreta. ¿Cómo lo vives eso? Sí, 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 totalmente. Es decir, hay una parte que es importante de aceptar, al menos que tu realidad ahora mismo es esta, ¿no? Y de las limitaciones que tiene en este momento, que es durísimo de aceptar. No te, como tú bien dices, tampoco puedo asegurar eso, que el dolor vaya a desaparecer, pero tampoco es una resignación de vamos a quedarnos así y ya están. Yo intento dar herramientas que, como decíamos, también van a ir en la línea esa de ir borrando un poco. Bueno, es que tampoco se borran, ¿no? Es como dejar en desuso circuitos y potenciar otros. Correcto. Y repítemelo porque se me ha ido un poco. Repíteme Sí, lo o que me sea, has. cómo consigues el punto medio entre, por una parte, aceptar vivir con dolor, que además es algo que todos tenemos que hacer, ¿no? Porque no solamente tienes que tener dolor crónico para aprender a tolerar lo que es la vida con sus dolores físicos, mentales, o sea, espirituales, ¿no? ¿Cómo consigues el punto medio entre acompañar en esa, entre comillas, resignación? Y no tampoco prometer cosas que no pueden llegar, porque es lo que tú dices, y muy gracias por precisarlo, porque efectivamente todo ese montón de pueblitos y de vías que ya se formaron, eso no va a desaparecer. Lo que pasa es que puede pasar de ser una autopista con asfalto, luces, tal, a ser un caminito de tierra que a veces, de vez en cuando, alguien coge, ¿no? Pero que ya no es la vía principal. Entonces, ¿cómo consigues ese punto medio en el acompañamiento? Porque ahí es donde está la clave, creo, de tu trabajo, ¿no? Sí, pues para mí es importante dejar las expectativas claras desde el primer día, ¿no? Yo no te puedo, eso, es que es muy importante el que la persona sepa que aquí no viene a que yo con una varita mágica le desaparezca el dolor de por vida, porque somos seres humanos, vamos a seguir teniendo dolor, incluso hay muchísimos dolores que desaparecen, ¿no? Que podríamos decir que ya no hay un dolor crónico según criterio, puede reaparecer en algunos momentos puntuales y pueden reaparecer crisis. Entonces es muy importante estas son las expectativas. Ahora, te voy a dar muchas herramientas, todas las que vayamos viendo oportunas según el caso. Me encanta individualizar porque me viene mucha gente que tiene mucho rechazo a la meditación. Pues no voy a poner a esa gente a meditar obligadamente, que hay muchas opciones, ¿no? Bueno, lo voy individualizando, ¿no? Hay gente que tiene una mayor aceptación de vale. Sobre todo lo que yo quiero es volver a vivir y tener calidad de vida. Y el que el dolor esté ahí, pues no me gusta, obviamente, pero lo acepto más, ¿no? Pero después también hay personas a las que le cuesta muchísimo y que quieren la solución mágica y que se frustran mucho y ahí es donde más trabajo vamos a tener que hacer y vamos a ir pues teniendo que ver poquito a poco que también sí se van dando mejoras, que no significa que anímicamente te vaya a afectar igual. Y es que como decíamos, como va tan de la mano en realidad con todo lo emocional y con todos los pensamientos, incluso es que un pensamiento puede activarlo también. Pues realmente sí que, aunque yo no pueda garantizar que se va a quitar pero es que al final sí que va disminuyendo. Y lo ves en tu día a Entonces, día, Ada, o sea, me parece esa experiencia tiene que ser preciosa, ¿eh? Ver cómo, pues claro, yo la vivo como médico, pero es como medio trampa porque yo uso fármacos y yo, aunque también te digo, pero es yo he así. tenido pacientes que solo con la validación de lo que te está pasando es Sí, real y vamos a buscar dónde sí, está y si no lo encontramos, no quiere decir que no esté allí, solo con eso hay mejoría, ¿eh? Pero me imagino que viviéndolo como psicóloga tiene que ser muy chulo lograr que la gente logre bajar un poco el umbral, ¿no? O esto que decías como ese ejemplo de sí. tenerlo aquí enfrente todo el Ah, tiempo y poderlo poner de lado. es genial, es muy guay, ¿no? Ver cómo, pues eso, hay mucha gente a la que yo le doy el alta porque veo que psicológicamente ya no me necesitan y siguen con dolor, pero a lo mejor me está viniendo un caso de una persona que empezó con un 8 o 9 de intensidad, Ujú, cuando se fue tenía un 4 o 5, pero había vuelto a su trabajo a jornada reducida, pero trabajaba, había aprendido a disfrutar de ese tiempo para ella, había aprendido como a poner más límites, a disfrutar de las cosas a pesar de que está ahí el dolor. Entonces,
es una maravilla, ¿no? Cuando te vienen y te dicen, joder, es que me ha disminuido un montón. O con algunas técnicas, por ejemplo, hago una mucho que es poner alarmas, porque muchas veces pensamos que tengo un 8 sobre 10 de dolor, ¿no? Y te crees y te dices a ti misma todo el tiempo que tiene un 8 sobre 10. Eso también tiene un peso psicológico. Entonces, a veces, según el caso, mando un ejercicio de ponerte alarmas aleatorias a lo largo del día y responder con total sinceridad qué nivel de dolor estás teniendo en ese momento, ¿no? Y me viene gente que lleva años creyendo que tienen un 8 o 9 y de pronto me dice, Ada, que de pronto la alarma sonó y tenía un 4, Ada, que tenía Wow, un 6. Y entonces, claro, ahí empieza también a cambiar ya y ya no te dice a ti misma todo el rato, es que vivo con un 8 sobre 10, vivo con un dolor insoportable. Ya ves que va modulándose. qué Pero bonito. también decirte, sí, la verdad que sí. Pero también decirte que no es todo color de rosa, que es muy duro porque es que el proceso es así. Y Mm. una semana me viene la persona aquí y otra puede que me venga Ah, aquí y lo sabemos y lo gestionamos y a lo mejor la siguiente está aquí, a lo mejor la siguiente otra vez sube. Entonces que también, como todo proceso de aprendizaje, no es lineal, va así. mm, mm. ¿Qué? Entonces, por parte Perdón. Nada, que te iba a decir que por parte de la persona que acompaña, en este caso yo, pues también mucha paciencia, que creo que la tengo, y mucha tolerancia a la frustración, ¿no? De esto es completamente normal, lo que te acaba de pasar. Casi siempre me vienen, por ejemplo, bueno, hay ocasiones en las que de pronto ha habido un incremento y no se sabe por qué, pero sí que es verdad que la mayoría de las veces a lo mejor es por una etapa más estresante por situaciones vitales y personales duras. Mm. Sí, yo creo que ya nada más aprender a reconocer qué es lo que está pasando ya es un grandísimo paso para convivir con el dolor, ¿no? Aunque no siempre lo vas a saber. Ada, Ujú. yo quería preguntarte, y creo que con esto vamos a cerrar porque pareciera que no, pero hemos ido conversandito. Un poco dar un poquito de introducción y luego seguramente invitarte para otro episodio para hablar de esto, ¿no? Sobre la sensibilización central, que esto es un grandísimo melón que la medicina tiene allí pendiente entre sus muchas tareas, ¿no? Sí. La sensibilización central lo podemos adentrar en otro capítulo, ¿no? Pero digamos que es ese proceso en el que después de tanta exposición, ¿no? El dolor se convierte en una constante, ¿no? Y ya cualquier estímulo doloroso o no desencadena altas crisis de dolor. Estos son condiciones como la fibromialgia, la fatiga crónica, ¿no? La sensibilidad química múltiple. Esto tiene mil caras, pero la que todos comparten es el dolor, ¿no? ¿Qué nos Ujú. puedes decir sobre la posibilidad de revertir o de mejorar estos estados de dolor desde donde lo acompañas tú? Ujú. Bueno, y mira, aquí te puedo responder algo que habíamos dejado un poco en el tintero, que era lo de la multidisciplinaridad, ¿no? Porque es cierto que al final todo va ayudando. Y todo va sumando. Por ejemplo, en muchos casos, no en todo, porque por ejemplo en la encefalomielitis miálgica no se recomienda un esfuerzo Ujú, físico, ¿no? Puede ujú, empeorar, pero en casi todas las condiciones mejora mucho, ayuda un montón. Entonces, se habla de terapias que van, ¿cómo es? Lo de top-bottom o bottom-top, ¿no? ujú, Como desde ujú, arriba hacia abajo y al contrario. Entonces, pues una buena forma de empezar para trabajar ese estado de sensibilización central, muchas veces a lo mejor con movilidad y con ejercicio físico, ¿no? Porque también es que esto es tan amplio, también se ven alteradas las vías inhibitorias del dolor. Entonces, el empezar por ejercicio físico guiado por gente que sabe y a lo mejor empezar con medicación que te va a ayudar también a inhibir un poquito todo eso, pues puede ayudar mucho a ese primer paso. Y luego también, pues, todo lo que te he comentado, es que al final lo vamos individualizando mucho a cada caso. ujú. Pero es súper importante ir trabajando en equipo. La verdad es que yo sola me quedo cortísima. Lo bueno que tengo yo es que suelen acudir a mí la última, porque como nadie quiere, como a todos le han hecho creer que lo suyo es psicológico y tienen muchas veces rechazo, pues cuando vienen suelen tener ya su médico y su fisio. Ya los han abandonado, qué terrible, es terrible, nos reímos para no llorar. Yo a mí también me llegan de última, pero conmigo tienen una experiencia, no sé, tía, esto me lo tengo que trabajar yo misma en terapia y tal, porque a mí me frustra muchísimo, porque
A mí muchas veces me ven como alguien que por fin les va a entender y por fin les va a decir dónde está el dolor y por fin les va a dar la pastilla mágica. Y claro, cuando tú a lo mejor al paciente lo que le tienes para decir es que sí que le puedes ofrecer tratamiento, pero que el tratamiento, por ejemplo, es un antidepresivo, porque los antidepresivos disminuyen el umbral del, o sea, suben el umbral del dolor y que entonces con eso va a tener una mayor tolerancia. Hay muchos que se quedan totalmente, ¿no? O sea, desesperanzados porque pensaban que esto era una prueba de una resonancia donde iba a salir un punto que a lo mejor se iban a operar y a veces esa no es la respuesta, ¿no? Como tú dices, cada caso es Mm. individual y cada caso es un mundo, pero sí creo que la sensibilización central nos puede dar mucha, como mucho campo, ¿no? Para adentrar y por eso creo que a lo mejor lo podemos dejar para un próximo episodio, porque al final se entrena, ¿no? Yo a mis pacientes siempre les digo que esto de los faquires, por ejemplo, no es una mentira. Los faquires se logran poner de pie sobre tizones ardiendo, ¿no? Y eso se entrena con Sí, exposición, exposición, poco a poco, moviendo el umbral, moviendo el umbral. O sea, por supuesto que no vivimos en una sociedad donde no puede ser un iluminado que te vas a poner a meditar al punto de, de no sentir el dolor, ¿no? Pero sí es verdad que hay demostración anatómica de que las vías del dolor se pueden entrenar, y esas autopistas se pueden modificar, ¿no? Aunque no se sí. eliminen. Entonces creo que eso puede ser un tema que dejemos abierto para la próxima. Si quieres decirnos algo de lo que te gustaría hablar sobre la sensibilización central, lo dejamos para la próxima. Vale, me parece genial el dejarlo para hablar más ampliamente, ¿no? Y tal y como tú dices, se puede ir entrenando, haciendo una exposición paulatina. Al final es que muchas veces no, en la realidad clínica no sabes qué es lo que ayuda a qué, ¿no? Porque a veces como todo un poco, incluso de pronto hay una mejora, a lo mejor disminuye el dolor y también disminuye la sensibilidad a la luz y al ruido y tiene todo el sentido porque pasa por la misma zona del tálamo y tal, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que se puede ir revirtiendo y que hay que ir haciendo allí un trabajo poquito a poco. Mm. Al final es un trabajo de hormiga que vamos llevando. Yo espero poder llevar pacientes en común. Hasta ahora no hemos tenido esa oportunidad, pero Lo estoy segura merece. de que este es el primer paso. Queremos darles las gracias por haber estado aquí. Ya nos tenemos que despedir. Gracias por haber venido, Ada. Eres maravillosa. Y te comprometo Gracias a ti. públicamente para hablar de sensibilización central en otro capítulo. Vale, vale, quedo comprometida. Gracias por haber Qué venido. bonito. Agur. Muchísimas gracias A ti. y hasta pronto. Au.